Hola amigos de Grado Cero, en esta ocasión estamos de gala, muy bien acompañados por el doctor Julio César Vázquez Mellado. Él es catedrático de nuestra máxima casa de estudios y también lo encontramos aquí en su oficina, en el Consejo de la Judicatura. Él ha estado elaborando, quien conozca la trayectoria del doctor, en diversos puestos, pero ahora lo encontramos también de otro lado más, ahora aportando del lado de la academia, del editorial, y con una revista que nos llamará a muchos la atención, no solamente por el ámbito jurídico, sino también la repercusión social que tiene el papel del juzgador en todos los ámbitos, ¿no? Pues bienvenido. Gracias. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo surge la idea de hacer esta revista, juez? Pues esta idea surge cuando yo estuve como director del Instituto de la Judicatura Federal en un periodo anterior, allá por los años 2001, 2002. Pensé que sería muy conveniente tener una revista que en aquel momento era la primera en su tipo, que se refiriera a la función propiamente del juez, a la persona del juez, a las inquietudes del juez, que de alguna manera pudiéramos compartir con jueces de todo el mundo aquellas cuestiones que nos son propias de nuestra labor jurisdiccional. Entonces reuní a una serie de amigos, de colaboradores, de personas interesadas en este quehacer y formamos la revista Juez, en su origen con la idea que pudiera ser un sitio de expresión de los juzgadores mexicanos y del quehacer de los jueces. ¿Cómo se van integrando estos artículos? ¿Cómo es la selección? Bueno, la idea es, somos un grupo de personas que nos dedicamos al estudio del derecho, vinculados todos con la judicatura, y que nos vamos, aunque yo soy el director, nos vamos rotando la responsabilidad de hacer un número. Entonces, si el número, por ejemplo, este número que acaba de salir, en realidad se estuvo encargando de su elaboración a Juan Abelardo Hernández, que es un doctor en Derecho, que ha estado colaborando conmigo y que lo conozco de tiempo atrás y que está interesado en el tema, trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal, y entonces él se dedica a estar buscando artículos relacionados con el tema, recibirlos, ordenarlos, dedicarle a un grupo de personas la dictaminación de los artículos, hasta llevarlos a la editorial y que la editorial haga la impresión correspondiente. Verán ustedes en pantalla el último número que está con la editorial Tirán Leblanc, que es, todos los números lo podrán encontrar con ella. Y mi pregunta sería, si alguna persona, algún investigador quisiera escribir en la revista. Siempre y cuando sea el tema relacionado con el juez, es bien recibido. De hecho, tenemos académicos que nos hacen favor de escribir sobre el tema. No quiero mencionar alguno porque quizá olvidaría yo a alguno otro y sería una descortesía, pero está abierta a todo mundo. O sea, no es una tribuna exclusiva de juzgadores mexicanos. Está abierta a cualquier persona interesado o interesada en la investigación sobre el quehacer judicial. Dentro de este último número encontramos un artículo de su autoría que me pareció bastante interesante en varios puntos, pero empezaremos por el título, Juez Intuición Creadora. Sí, cuando ya se tiene algún tiempo de dedicarse a la labor jurisdiccional en todas las áreas y en todos los estratos, en mi caso 50 y tantos años de labor sirviendo al Poder Judicial Federal, empieza uno a entender que cuando comienza uno, es uno demasiado formalista y demasiado apegado a la norma, y piensa uno que todo está resuelto con encontrar un artículo que prevea el caso que nos ocupa y con base en el texto de ese artículo resolvemos el tema. Yo hoy en día pienso que los jueces debemos de ser mucho más intuitivos, mucho más dejarse llevar por una serie de
pues sí, intuiciones, valga la redundancia, y lo asumo pensando en que los grandes jueces a quienes yo admiro no necesariamente estaban vinculados a una norma, tenían un sentido y un sentimiento de justicia. Menciono ahí 2 o 3 paradigmas de la justicia, empezando por Salomón, pasando por el Quijote, etcétera, ¿no? Que de alguna manera nos hace sentir y nos hace ver que todos llevamos dentro de sí un sentimiento de justicia, que lo que tenemos es que dejar volar esa emoción creadora y vamos a encontrar la justicia. Y una vez que enfocamos y encontramos la justicia, lo que requiere el juez es fundar y motivar de manera razonada y razonable esa intuición que tuvo. Esta intuición se podría decir que la vemos reflejada en el caso que pone acerca de Antígona, de esta necesidad de innovar, de tratar de relacionar una justicia con una justicia divina, con una justicia de los hombres. Pues es un caso claro, que también hago referencia en ese artículo. Antígona nos pone en evidencia cómo desde la antigüedad, antes de que siquiera pensáramos en los derechos humanos y antes de que pensáramos en una justicia en el sentido más lato y más grande y más profundo del tema, nos está poniendo precisamente cómo a veces la desobediencia o el apartamiento a una norma se está logrando la justicia, ¿no? No me atrevo a decir que sea una justicia divina, porque eso sería un exceso justnaturalista que no quisiera yo tocar, pero sí de alguna manera es una concepción distinta de lo que es hacer la justicia. En el caso de Antígona no había una norma que le autorizara a ella a llevar adelante su conducta y sin embargo era una conducta altamente justa, altamente justiciera. Y mencionaba también algo que yo creo que no todos conocen o no todos se habían detenido a pensar acerca del concepto de justicia que tenían los griegos, que muchos defienden que esta relación y este vínculo entre el derecho y justicia no era posible, pero menciona varios argumentos en su artículo que sostendrían que sí. Sí, lo que pasa es que el sentido de justicia en los griegos era mucho más amplio de lo que nosotros entendemos hoy en día. Hoy en día para nosotros la justicia es exclusivamente de las personas humanas, valga la redundancia. En los griegos, sobre todo en los presocráticos, encontramos que la justicia se da en las cosas. La justicia es un sentido de armonía, un sentido de cooperación incluso entre las cosas, entre las leyes de la naturaleza, entre el cosmos mismo, y no había una diferenciación, porque recordemos nosotros que para los griegos los seres humanos éramos parte de una naturaleza, y el estudio que se hacía de la naturaleza ubicaba a la persona como un ente más, como una persona muy destacada y muy relevante, pero formando parte de una naturaleza. Esta justicia no solamente aplicada hacia las personas en general, en la actualidad, ¿qué repercusión tendría para un juez aplicar y abrirse a este universo, a este cosmos, y no solamente centrarse a las leyes, como muchas veces se nos ha inculcado, o tenemos la idea de que solo el juez tiene que apegarse estrictamente a la ley? Me parece que hoy en día los jueces tenemos un bagaje jurídico, teórico, que nos permite darnos el lujo, entre comillas, de ir mucho más allá de la legislación, en un proceso interpretativo en donde vamos a encontrar la posibilidad de hacer justicia mediante la búsqueda de una serie de herramientas que nos permitan ir más allá de la norma. Por ejemplo, a través del concepto, de la idea de la realización de los derechos humanos. Esa es una manera de encontrar la mejor interpretación en cada una de las normas en beneficio de la persona,
en beneficio de la dignidad de la persona, derechos humanos que son progresivos, que tienen que interpretarse unidos los unos con los otros, etcétera, y que de una manera muy evidente se ponen frente a los jueces actuales la posibilidad de ejercer un ejercicio de convencionalidad, con lo cual nos permite llegar a los tratados internacionales en donde seguimos buscando aquella interpretación y aquella forma de aplicar la norma que sea lo más benéfica para la persona. ¿Cuáles son o cuáles serían los aspectos que podrían ayudarle al juez a alejarse de esa tiranía, de alejarse de la justicia? Alejarse de la justicia, creo que no debe alejarse de la justicia. Quizá alejarse un poco o cobrar un cierto espacio con la legalidad. El juez tiene que buscar en última instancia justicia, porque la persona que se acerca y toca la puerta de un juzgador, lo que está buscando y lo que está clamando es por justicia. Yo no recuerdo haber escuchado en un clamor popular que el grito sea legalidad. Lo que la gente, lo que el justiciable, y fíjese que en el nombre lleva implícito esa búsqueda de justicia, lo que la gente busca es justicia, dar a cada quien lo suyo, que me restituyan aquello que yo siento que me han quitado o que he perdido. Esa es la labor del juez, buscar ese algo que siento que me han quitado y otorgármelo, o bien demostrarle a la persona que no le han quitado nada, porque aquello que le quitaron nunca le perteneció. Suena quizá un poco poético, pero me parece que es un acercamiento más humano, más de dignidad de la persona que la aplicación del artículo 380 del Código X. ¿Y qué características tendrían o qué aspectos se tendrían que resaltar o destacar de un juez? Pues precisamente ese amor y esa vocación por la justicia me parece que hoy en día tiene que no dejarse de lado el conocimiento de las leyes, porque sigue siendo un parámetro de seguridad y de certeza que también es indispensable, pero sí mostrarle al justiciable, mostrarle a las personas que acuden en un momento dado frente al juez, que lo que se está buscando es, dentro de la narrativa de las dos partes que contienden en un litigio, cuál es la verdadera, cuál es la que está debidamente acreditada y cuál es la más creíble de las narrativas que están planteando, y de esa manera dictar la sentencia correspondiente. ¿Y qué consejo, en virtud de todos los años de experiencia que ya tiene, y no solamente como juez, sino también del otro lado ahora con el instituto y en esta formación de jueces, qué recomendación les podría dar a los que nos estamos formando? Me gusta más que hayas empleado el término recomendación que consejo, porque los consejos no me gusta dar consejos, prefiero sí dar una recomendación. Lo que aquí en la escuela judicial hemos pretendido que sea siempre un elemento de mensaje, es el juez tiene que tener una enorme pasión por la justicia, una gran vocación por la justicia, el consagrar su ser entero para la impartición de justicia, saber que es un servidor que está llevando a cabo un servicio público, sí, pero que el fondo de ese servicio público es la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Y el juez tiene que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa día a día en la búsqueda de la justicia. Malo es un juez que lo que está buscando es una estadística de que no tengo ningún asunto pendiente que resolver. Malo es un juez que está pensando ¿qué dictó para que no me revoquen mi sentencia? Malo es un juez que está pensando ¿cómo no me van a criticar mis compañeros? Un juez tiene que tener el valor de enfrentarse a cualquier eventualidad en la búsqueda de la justicia. Y también dentro de la búsqueda de una cultura general
del juez y de los abogados, alguna vez nos comentaba que era necesario no solamente la legislación, sino también allegarnos de otros textos de filosofía, de literatura. Sí, el juez no tiene que conformarse con conocer los códigos. Me parece maravilloso que conozca los códigos, que conozca el intrincado mundo legislativo, pero el juez tiene que estarse nutriendo permanentemente de conceptos más allá. Señalas tú la filosofía. Me parece que la filosofía nos permite dar dimensiones distintas a una misma realidad, calar más a fondo los problemas que se presentan, pero también la literatura. Cuando yo encuentro un juez, que los conozco muchos, y me dice, es que yo no tengo tiempo de leer porque me abruma mi trabajo, porque esto, me siento triste. Y me siento triste porque me parece que no hay mejor tiempo invertido que leer las grandes obras de literatura, desde los griegos hasta los autores modernos, que nos muestran, que nos enseñan la dimensión más humana de la realidad. Y frente a esa dimensión más humana de la realidad es donde se inscribe esa posibilidad de hacer y de llevar a cabo la justicia en los casos concretos. Y a lo largo también de estos años, ¿cómo ha visto la inclusión de las mujeres en este mundo judicial que en principio parecería solo de hombres? Bueno, tocas un tema difícil, muy vigente, pero difícil. La realidad es que el mundo, por alguna razón que yo no sé explicar, fue construido culturalmente por los hombres. Entonces vivimos un mundo que fue hecho como un traje a la medida para los hombres, y las mujeres tenían una segunda o tercera relevancia en ese mundo. Fue hasta que de alguna manera la mujer estuvo en condiciones de separarse de eso y empezar a exigir los derechos que le son propios, de igualdad, de auténtica igualdad frente a los varones, que este mundo empezó a modificarse para convertirse en un mundo en donde caben por igual hombres y mujeres. De manera singular, en la impartición de justicia, las mujeres han tenido un papel preponderante. Hoy en día, en el Poder Judicial de la Federación, estamos hablando constantemente de juzgar con los ojos de las mujeres, juzgar con ojos de mujer. Es decir, no como un añadido, sino como una perspectiva desde la cual analizo los casos concretos. Y ese análisis además me lleva a encontrar que en aquellos casos en donde la mujer interviene y en su condición de mujer está encontrando una situación de desventaja, le corresponde al juez hacer un equilibrio de esa balanza para que los dos contendientes estén en igualdad de condiciones. Ahora, las juezas son personas que nos han demostrado con una independencia y con un valor digno de mencionarse que se puede y se logra una impartición de justicia de primerísimo nivel, con esa intuición que les propia a las mujeres y que viene acorde con el título del artículo que comentamos hace un momento. Pues no sé si haya alguna otra cosa más que guste decirle a nuestro público que nos oye a través de Grado Cero. Simplemente agradecer a Grado Cero, agradecerte a ti, Erika, la oportunidad de estar frente a esta cámara y frente a este micrófono, recomendar la revista Juez porque es la primera que surge con esta temática, con estos objetivos. Después salió una revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se llama Reforma Judicial, pero salió un poquitito después que esta revista de Juez, que quien quiera participar con algún artículo nos haga favor de hacernos llegar su entrega, y quien nos haga el favor de leerlo, de leer la revista, pues seguramente habrán de encontrar algún
conocimiento sobre la forma de ser, actuar, pensar, vivir los jueces. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted y seguimos en contacto. Síganos en redes sociales, Revista Grado Cero, Twitter, Proyecto Grado Cero, cero con número. Hasta la próxima, amigos.